Saben que con esta pandemia hemos oído hablar y mucho en los últimos tiempos del COVID persistente y vamos a hablar de ello hoy en nuestra botica. Hoy la abrimos junto a Bian Mesa, como algunos miércoles que tenemos con él aquí en Buenos Días Canarias, pero debemos empezar. Bien, buenos días. Buenos días. Por saber qué es el COVID persistente, ¿no? Sí, como tú bien dices, Estíbaliz, hemos pasado pues ese pico máximo de esta sexta ola y ahora comienza a preocuparnos pues ese reporte importante de personas cuyos síntomas de COVID persisten en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que le está ocurriendo a estas personas? Pues como tú bien dices, tenemos que hablar del COVID persistente o long COVID, ¿no? No existe una definición universalmente aceptada, existe cierto conflicto a la hora de definir claramente qué es el long COVID. De una forma mucho más sencilla, pues se ha llegado a una pequeña conclusión, y es que son ese conjunto de síntomas multiorgánicos que afecta pues a varios órganos de mi cuerpo y que está afectando a las personas infectadas de COVID-19 y cuyos síntomas se prolongan incluso más de 4 a 12 semanas. Dicho de otra forma, los síntomas de COVID pues duran en el tiempo, perduran en el tiempo. Yo he pasado COVID en diciembre, pero vamos a empezar marzo y los síntomas me siguen durando. Claro, pero en esto tenemos que llegar a una diferencia, ¿no? Si es lo mismo COVID de COVID persistente o son la misma cosa, son cosas distintas. Es importante porque en estas guías clínicas estamos observando cómo existen esas diferencias entre la parte más aguda de la enfermedad, esas consecuencias en la parte pues más aguda que se genera con el COVID, y luego vemos esa diferencia del COVID persistente. No son lo mismo y son conceptos que pueden coexistir en la misma persona. Hablamos de que pueden coexistir más consecuencias de la parte aguda de la enfermedad, especialmente en las personas mayores de 70 años y que presentan muchas enfermedades. Sin embargo, hablamos de ese COVID persistente o long COVID, especialmente pues más frecuente en las mujeres, incluso de mediana edad, sin necesidad de tener múltiples patologías. Estos son conceptos, Estíbaliz, que suelen confundirse y que pueden coincidir en la misma persona. Incluso podemos decir más acerca de esto, y es que cuando nosotros tenemos una consecuencia propiamente dicha de la parte más aguda, de la parte más álgida del COVID, pues vemos que esas personas terminan de recuperarse, el COVID desaparece y esas personas pasan a considerarse pues personas recuperadas de COVID o personas post-COVID. Sin embargo, las personas que están sufriendo COVID persistente, no existe ese momento claro de curación. Vemos que esa prolongación de los síntomas no genera un momento claro en el que el COVID desaparece. E incluso existen ciertos datos, existen ciertas anotaciones que muestran cómo esas personas pueden ser las grandes olvidadas del sistema, o cómo incluso esas personas que están sufriendo COVID persistente no han tenido esa atención sanitaria de calidad durante la pandemia. ¿Cómo podemos considerar, qué conceptos básicos podemos nosotros tener en cuenta para saber si tengo COVID persistente o no? Pues he tenido un diagnóstico positivo de COVID-19, es decir, sé que tenía COVID porque he tenido una prueba diagnóstica confirmatoria. Estos síntomas pues no son esa consecuencia de la parte más álgida de la enfermedad. Yo ya pasé eso y ya estoy en otro tiempo posterior de la enfermedad. Vemos que esas personas recurren y comentan que pues me he mal curado de la enfermedad, ¿no? No hay un periodo claro de curación. Pasamos el COVID en diciembre, vamos a empezar marzo, todavía estoy notando síntomas. Sí, también tenemos cierto malestar. No hay un periodo claro de curación, hay esa predominancia en mujeres y aparece en forma de brotes, en forma de fluctuaciones de los síntomas. Es decir, esta semana he tenido más tos, pero es que la próxima tengo menos tos, esta semana me he notado más cansado, menos cansado, hay una fluctuación de esos síntomas y, como habíamos comentado, esas secuelas pueden incluso coincidir con las consecuencias de la parte más álgida de la enfermedad. Pero veremos también la prevalencia, el impacto que ha tenido en la población este COVID persistente, ¿no? Importantísimo, Estíbaliz, porque hablamos de que el 10% aproximadamente, son datos estimados, puede estar sufriendo COVID persistente, el 10% de la población infectada. Estos datos están algo desactualizados porque todos los días aparecen nuevos casos de COVID. Hablamos de que si llegamos a 10 millones de infectados, que te recuerdo que íbamos a tener 1 o 2 casos al principio de todo y que llevamos por 10 millones, ¿vale? Pues el 10% de esa población puede estar sufriendo COVID persistente. Hablamos de 1 millón de personas. Con esta variante de Omicron, el contagio masivo ha provocado el aumento importante. Y por eso es necesario pues atención sanitaria especializada, es necesario hablar de este tema, visibilizar el long COVID, dar respuestas a la población
información y sobre seguir este tema. investigando, ¿no? Y por supuesto seguir investigando esos recursos monetarios que necesita la investigación, que es fundamental. La gran pregunta, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué causa el COVID persistente? Bueno, pues no se sabe claramente, no hay una causa establecida de forma correcta, así que existen varias teorías. En primer lugar, se dice que el virus sigue permanente en mi cuerpo, el virus está latente, queda cierto remanente de virus en mi cuerpo que no ha sido capaz de eliminarse, y eso se ha visto, por ejemplo, en el tejido intestinal, en el sistema digestivo. Se ha visto cómo el virus queda remanente, incluso cómo el virus accede al tejido cerebral, o incluso hemos sabido hace muy poquito en el tejido testicular, cómo se ve, pues el virus queda remanente, y eso puede estar causando la persistencia de los síntomas, o incluso cómo mi sistema inmune responde de forma muy agresiva mediante un procedimiento inflamatorio muy grande y genera esos síntomas de forma muy continua por esa respuesta inflamatoria muy grande, o incluso ese posible mal funcionamiento con esa generación de autoanticuerpos, mal funcionamiento posible de mi cuerpo. Vamos a intentar ¿no? reconocer algunos síntomas de ese COVID persistente, Avian. Importante, porque existe un conjunto de síntomas importantes que están relacionados con el long COVID, que van desde la coagulación, pues esos hematomas, ¿no? Problemas dermatológicos, vemos cómo la población reporta muchos problemas dermatológicos, ¿no? Es decir, cuando estaba pasando el COVID me aparecieron unas ronchas, pero es que he visto que después de 2 meses estas ronchas me siguen, ¿no? Me aparecen esos procedimientos alérgicos, esos rasgos cutáneos, ¿no? Hablamos incluso de problemas digestivos, Estíbaliz, malas digestiones, diarrea, flatulencias, dolores estomacales, se generan esos procesos digestivos alterados. Hablamos de esos procedimientos o síntomas generales, fiebre, malestar general. Conocíamos hace muy poquito un caso en Reino Unido de una chica que llevaba 14 meses con fiebre, ¿vale? Esos síntomas del long COVID que están generando esas alteraciones generales, neurológicos, cefaleas, dolores de cabeza, dificultad para concentrarme, noto esas tormentas mentales, esa dificultad para estudiar, para concentrarme, o incluso síntomas otorrinolaringológicos. Cuando pasaba el COVID me dolía la garganta, pero es que llevo 2 meses y me sigue molestando. Claro. Noto esa molestia al tragar, o problemas musculares, noto cansancio muscular, dolor muscular, problemas articulares, problemas psicológicos como por ejemplo la ansiedad o el miedo, esos problemas respiratorios, me canso, después de que pase el COVID me estoy cansando mucho, tengo esa situación de disnea, dificultad para respirar, o incluso esa tos persistente, o incluso esos problemas cardíacos como puede ser hipertensión arterial, arritmias, etcétera. Y bueno, importante ya tener en cuenta a modo de conclusión, Avian. Importante porque se queda establecido en esas guías clínicas que si yo me infecto de COVID hoy, en los primeros 7 días, si presento 5 o más síntomas de la enfermedad, existe una probabilidad importante de poder sufrir long COVID. Hablamos de que este long COVID, Estíbaliz, tiene una discapacidad asociada, está mermando la calidad de vida de las personas, está mermando la calidad de vida de los canarios que han sufrido COVID persistente. Hablamos de que no hay un tratamiento específico para tratar el long COVID, sí que el tratamiento es sintomático, cada síntoma tiene un tratamiento específico. Si me está ocurriendo esto, necesito acudir al médico, necesito que el médico me paute un tratamiento necesario, un tratamiento que va específico para cada síntoma, y el ejercicio es fundamental, el ejercicio tiene un papel terapéutico muy importante en las personas que tienen long COVID. Recordar que por razones como esta, Estíbaliz, el COVID no se puede gripalizar, no es un juego. Acude, pues presenta ciertas complicaciones en el tiempo que puede mermar la calidad de las personas. Hay que ser muy responsables con el COVID-19, Avian, nos queda muy claro, y sobre todo que sigue siendo un reto para la ciencia establecer, determinar hasta dónde podríamos llegar con este COVID persistente. Gracias, Avian, como siempre. Importantísimo, buenos días.